¿Ya estaría? Se escucha bien, ¿no? Que es la primera vez que hablo con un micro así, tengo ahí con equipo y todo. Bueno, pues nada, lo primero presentarme. Ya me he presentado más o menos a vosotros. Soy Juan Luis López, soy profesor en Máxima Formación, que es la empresa que oferta los cursos con el gabinete de formación al CSIC. Damos cursos de la introducción a R, regresión, diseño de experimentos. Ahora mismo son esos los que tenemos con el CSIC. Y bueno, lo primero deciros que yo, por ejemplo, yo no vengo del ámbito de la investigación, que yo soy del ámbito de las sociales, soy trabajador social. Sobre todo para que sepáis que yo, por ejemplo, me va a costar mucho dar ejemplos específicos y además sé que vosotros tenéis también perfiles muy distintos o me imaginaba más o menos que cada uno os vaya a dedicar a investigaciones muy, muy, muy distintas. Entonces, la idea de la presentación era sobre todo... Bueno, lo primero, si queréis descargaros los PowerPoint, podéis descargarlos directamente desde ahí. Os lo voy a dejar. Por si lo queréis tener previamente, para ir viéndolos. Vosotros cuando lo tengáis me decís también. ¿Lo tenéis más o menos? Ahora. Bueno, mi idea era más o menos daros una serie de consejos porque es muy habitual tener muchos problemas derivados de la planificación del análisis y que se podrían evitar mucho planificando bien el análisis previamente. Es lo más habitual, la mayoría de los problemas se derivan de ahí, porque por lo menos lo que vemos en nuestros alumnos es que muchas veces parten de una gran cantidad de datos que han tomado, pero no saben ni qué modelo aplicarle, ni nada. Vamos, directamente llegan y dicen, bueno, ¿y ahora qué modelo aplico? No tienen ni idea, bueno, no tienen ni idea, más o menos tienen su idea, pero empiezan ya directamente sin saber lo que se puede aplicar, lo que no, y es un picoteo de datos constante y se hace muy complicado, ¿no? Vamos a ver primero esa parte, unos consejos sobre la planificación del análisis. Después vamos a ver algunas cuestiones importantes a revisar cuando empezamos el análisis de datos. En realidad son algunos descriptivos muy sencillos que nos pueden ayudar a encontrar algunos outliers derivados de la mala anotación. Sobre todo al tomar los datos muy fácil que se te puede ir un 0 y en vez de que algo sean 4 gramos sean 400 o cuestiones de ese estilo y luego no te encaja nada, tenéis unos outliers y se puede ver más o menos rápido por ejemplo, con un simple gráfico de densidad. Después vamos a ver un poco una introducción al diseño gráfico, al diseño de gráficos estadísticos, la importancia de estos, los más utilizados, que seguro que los conocéis casi todos, en realidad, y algunas recomendaciones para hacer un buen gráfico. Bueno, lo primero de todo, esto ya me da mucha cosa decirlo, pero bueno, me imagino que vosotros lo primero que hacéis es lo típico, recopilar la mayor cantidad de información, de papers, de artículos, e ir respondiéndome también si queréis, no sé, empezáis me imagino todos pues por ahí, ¿no? Gran cantidad de distintas investigaciones. También recomendaros siempre eso, buscar también previamente procedimientos estadísticos para estudiar los datos, para no encontraros con que tenéis los datos, pero luego no hay ningún modelo o es muy complejo el que queréis aplicar o no lo sabéis interpretar. Y después nos va a dar alguna información importante el tener toda esta información. Después, gracias a esta bibliografía, vamos a poder encontrar las variables de interés de nuestra investigación. A partir de aquí podemos ver qué variables vamos a estudiar, algunas que no se nos hayan ocurrido, algunas que quizás sea mejor quitar porque son redundantes. Hay muchas veces que tenemos
variables que miden exactamente lo mismo sin darnos cuenta. Porque, algunas son muy obvias, ¿no? Tipo, no sé, temperatura, no sé, la temperatura y la sensación, ¿no? La sensación de la temperatura, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero luego hay otras, por ejemplo, como muchas veces las temperaturas medias de un sitio te pueden coincidir con los códigos postales. Y son, aunque parezca que no tiene nada que ver, pero claro, siempre va a haber una, en cada punto normalmente va a tener solo una temperatura propia y van a ser datos variables redundantes. O las provincias con las temperaturas medias, tal, pues ahí ya podéis ir quitando variables para que salga un modelo más armonioso, con menos variables. Después, una vez que tenemos nuestra pregunta de investigación, debemos plantearnos qué vamos a hacer, si inferir, si estimar o predecir. Si queremos hacer test de inferencia, en realidad lo que nos va a dar un test de inferencia es simplemente por ejemplo, si un tratamiento es superior a otro, pero no el grado en el que lo es. O si hay diferencia entre distintos tratamientos, pero ahí lo que tenemos no es si es importante o no el tratamiento que estamos aplicando, solo que es diferente o que es algo mejor. Eso es muy típico, por ejemplo, con todo el tema de los p-valores, ¿no? Que además genera muchos sesgos en las publicaciones, que todo el mundo busca llegar al nivel de significación, a tu 0,05 o el que tengáis. Por ejemplo, la gente en física que tiene unos niveles mucho más bajos, tal, pero eso genera muchísimos sesgos a la hora de publicar. Y bueno, falseo de datos, estoy seguro que alguno lo habrá escuchado alguna vez, de los problemas que genera. Porque como al final el incentivo es a publicar y no a descubrir algo o no descubrirlo, porque a veces puedes no descubrir algo y no pasa nada. Pero claro, me imagino que vais, ¿cómo funciona? Me imagino que vais por publicaciones, puntos, ¿no? Porque yo no estoy en vuestro ámbito. Claro, pues en realidad, cuando estamos infiriendo, solo hacemos eso, ¿no? Descubrir si un grupo es superior a otro, ¿no? Bueno, superior. Si un valor es mayor o es menor, pero es sí o no. No es otra cuestión. Después podemos estimar, que aquí ya sí vamos a ver las diferencias en los efectos. Es decir, por ejemplo, no sé. A ver, voy a mirar un ejemplo. No sé, ¿cuánto aumenta o disminuye la probabilidad, si estamos en un ámbito social o algo por el estilo, cuánto aumenta o disminuye la probabilidad de pagar una deuda si el deudor, por ejemplo, es un estudiante de una población determinada? Pues eso es lo que vamos a poder estimar. O las diferencias de, por ejemplo, cuánto cambia, no sé, en el ámbito de la salud. Estamos probando dos tratamientos y para la tensión, pues con la estimación sí vamos a tener las diferencias entre esos tratamientos. Después también lo que podemos hacer, podemos orientar nuestra investigación a realizar predicciones. Por ejemplo, queremos obtener un muy buen modelo que nos permita, por ejemplo, pues no sé, ver el grado el nivel de... Es decir, lo mal que está, no sé, un enfermo en el hospital o, no sé, alguna prueba sanitaria, ¿no? Cualquier cuestión del estilo. Después, un consejo. A la hora normalmente en la mayoría de formaciones, siempre a la hora de ajustar los modelos, normalmente a veces se dice, si vamos a predecir, lo ajustamos de una manera. Si vamos a estimar, se ajustaría de otra. Según hagamos estas tres cuestiones, se suelen entender de distintas maneras a veces las formas de ajustar el modelo. Pero en realidad, si conseguís tener un buen modelo para que predizca bien, que haga buenas predicciones, normalmente se va a estimar y va a inferir bien. Porque a la hora de hacer un modelo que predice bien, normalmente tratamos de evitar el sobreajuste, que lo que va a hacer es que estime muy distinto con nuestra muestra con respecto a la población real, que es uno de los problemas que se da mucho, que tenemos pocos datos para muchas variables. Perdonad los silencios muertos que no quiero que se me olvide nada.
Vale. Una vez que tenemos ya elegidas nuestras variables a tener en cuenta, ya podemos elegir el modelo que vamos a utilizar con nuestros datos. Para elegirlo, lo principal es saber cuántas variables tenemos, cuántos grupos tienen estas variables dentro de ellas, si son categóricas, y después el tipo de datos de estas variables. Si son, es decir, de qué tipo es nuestra variable respuesta y si nuestros datos son dependientes e independientes, es decir, si tienen dependencia temporal. Que ahí suele haber muchos problemas, porque la mayoría de las veces que nos formamos en regresión, nos formamos en datos que no son dependientes. Además, es uno de los supuestos de la regresión lineal múltiple, ¿no? Que los datos no son dependientes temporalmente entre ellos. Entonces, es muy importante conocer estas tres cuestiones. Aquí tenemos pues, la clásica tabla de las pruebas pues, más o menos más sencillas dentro del ámbito estadístico a la hora de analizar nuestros datos. La primera columna, los numéricos, sería para las variables respuestas normales. Bueno, normales, con las que tengan una distribución normal, cuantitativa y, vamos, las continuas. Cuando queremos, luego, si nos fijamos también en cuántos grupos queremos comparar. Y después también el objetivo. Por ejemplo, queremos comparar dos grupos independientes cuyas variables son cuantitativas. Pues haríamos un t-test, que es el test más básico, que siempre es el primero que nos enseñan en inferencia. Después, cuando tenemos ordinales, que serían ya pruebas no paramétricas, sería una de Mann-Whitney. Y luego, si tenemos outlier, pues ya serían pruebas de Ewing, que para estas tienen que tener una distribución más o menos normal, solo que hay algún dato que se nos escapa ahí. Más o menos esta tabla como os estoy liando mucho, lo mismo lo tenéis ya muy visto también, ¿no? Después tenemos que ver eso. Tenemos por ejemplo, dos grupos no relacionados y también son numéricos. Pues sería una prueba de muestras pareadas, de muestras relacionadas. Después, cuando tenemos tres o más grupos independientes, sería una nueva de una vía. Después, cuando queremos comparar tres o más, sería la nueva de una vía para muestras relacionadas, si están relacionadas en el tiempo, si están medidos los grupos en tres tiempos distintos. Y después, cuando queremos medir asociación, pues la correlación de Pearson, que también cuando son datos ordinales, pues puede ser la de Spearman o Kendall, o correlaciones robustas. Después, lo que serían las tres primeras columnas serían datos cuantitativos. Lo que pasa es que, bueno, la segunda sería para datos no paramétricos, que sería cuando no cumplen una distribución normal, que suele ser cuando son ordinales. Y después lo tercero cuando tenemos un layer, que es cuando son normales, pero hay algún valor que es atípico. Y la cuarta columna en la cuarta columna tenemos las pruebas orientadas a tablas de frecuencia, los clásicos chi cuadrados, ¿no? Cuando son dos grupos independientes, sería una prueba chi cuadrado o de Fisher también. Y si están relacionados, serían las de Mannemar. Ahí está. Si tenemos, es decir, una respuesta cuantitativa y dos variables categóricas, haríamos una ANOVA de dos vías. Si tenemos una respuesta cuantitativa de dos variables, en la que una es independiente y la otra dependiente, serían ANOVAs mixtos. Esto es cuando una variable, por ejemplo, son tres tiempos en los que hemos medido un tratamiento y la otra variable, por ejemplo, los tipos de tratamiento. Después tendríamos los ANCOVAs, que nos sirven para comparar respuestas cuantitativas cuando tenemos una variable respuesta cuantitativa y una covariable cuantitativa y el tratamiento cualitativo. Es decir, tenemos un tratamiento, por ejemplo, ABC, y la covariable lo que nos haría es controlar pues, por una variable pues, cuantitativa. Por ejemplo, tenemos tres... Yo soy muy malo para ejemplos. No sé, tenemos tres venenos y queremos controlar por el peso, por ejemplo. La covariable sería el peso
El tratamiento sería los venenos y la variable respuesta sería, pues, por ejemplo, el tiempo en que tarda en afectar. Después tendríamos, cuando queremos ver cuánto varía una variable con respecto a otra, ya haríamos regresiones lineales simples. Después ya pasaríamos cuando tenemos varias, ya sean por las clásicas regresiones lineales múltiples. Después, si queremos saber, por ejemplo, cuánto varía una variable binomial en función de otras variables, pues ya serían las logísticas. Es decir, cuando tenemos una binomial serían respuestas, pues sí, no, sano, enfermo, sobrevive, fallece. Y nada, lo que obtenemos con estas pues son las probabilidades de... Normalmente estas son un poco más complicadas de interpretar, sobre todo estas os recomiendo, no sé, seguramente ya la habréis estudiado, no lo sé cómo las lleváis, pero esta sobre todo la respuesta se da en odds ratio, que es decir, cuántas veces aumenta la probabilidad en función por ejemplo, si es cualitativa, si obtenemos un coeficiente de 1,2 en un determinado tratamiento, es que hay 1,2 veces más probabilidades pues, de que ocurra el evento, de pues, sobrevivir, sí, no, y demás. Después tenemos las regresiones de Poisson, que es cuando tenemos variables respuestas que son conteos, que sería pues 0, 1, 2, simplemente cuando estamos haciendo eso, cuando son respuestas en conteo, y se interpretan igual que una regresión logística. Después tendríamos, si queréis estudiar, conocer la probabilidad de que se dé un evento en un punto determinado en el tiempo, de un proceso en función de una o más variables independientes, serían regresiones de Cox. Esto es, cuando tenemos una variable respuesta, que cuando nuestra variable respuesta tiene el evento, lo que tendríamos sería el evento, por ejemplo, sobrevive y el tiempo. Conforme vamos haciendo distintas pruebas a las distintas personas, pues lo vamos anotando hasta que se da el evento, que puede ser fallecer, curarse, o el evento que determinemos, ¿no? Y lo que nos da es la diferencia con las logísticas, es que aquí lo que tenemos es la probabilidad de sobrevivir en un momento determinado del tiempo, que sí podemos decir, a la semana tal, yo qué sé, en la segunda semana, queremos ver la probabilidad de que sobreviva la persona con determinada enfermedad, con determinado tratamiento, o de que un alumno abandone la clase, de que alguien se vaya de la conferencia asustado. y nada. A ver. Después tenemos las regresiones de mínimos cuadrados generalizados, que estas se utilizan cuando queremos controlar el error producido por correlación entre las diferentes observaciones. Es decir, son muy útiles cuando tenemos datos dependientes temporalmente. Además, se pueden indicar las distintas estructuras de autocorrelación y pueden ser como las de los ANOVA de medida repetidos, que son simétricas, que se da por hecho que hay el mismo tiempo entre cada evento, pero aquí no, aquí sí lo puede indicar como si fuera una serie temporal. Es decir, sí que tiene en cuenta, al corregir el error, que el valor de una semana es la cuarta, otra sí es la primera, es decir, que hemos podido medir en diferentes tiempos. No ha tenido que ser el primer mes, el segundo, sino el primero, el quinto, el cuarto. Y sí tiene en cuenta que hay esas diferencias de tiempo. Después tenemos los modelos mixtos, que son muy útiles en caso de tener medidas repetidas, anidamientos en los diseños experimentales. Por ejemplo, son muy típicos en el ámbito de la agricultura los split plots, que son diseños anidados. Después otro modelo que sería muy interesante serían los modelos penalizados, que normalmente son las regresiones lasso, la ridge o la elastic net. Estas son muy útiles, sobre todo cuando tenemos muchas variables, pero tenemos muy pocos datos. Porque lo que hacen es penalizar distintas variables. Lo que hace es quitarle, en cierto modo, fuerza al efecto de distintas variables, incluso las deja sin efecto ninguno. De esta forma, evitar sobreajuste de los modelos.
Además, vamos, se basan en el... Quizás esto es muy... no sé si estoy hablando muy en abstracto. Se basan en el shrinkage, que es la diferencia entre la predicción... perdona. Es la diferencia entre... es decir, la predicción en nuestra muestra y la predicción en la población del coeficiente. Porque normalmente, claro, en las muestras muchas veces tendemos a sobreajustar porque no tenemos muchos valores. Al final lo que estamos haciendo es casi unir los puntos, si tenemos demasiadas variables. Y claro, al quitarle peso a distintas variables, pues se ajusta mucho mejor a los valores de la población, ¿no? a los valores supuestos de la población. Y después, bueno, si estáis estudiando predicciones a futuro del valor de una variable dependiente en el tiempo, pues ya serían modelos de series temporales. Bueno, después tened en cuenta a la hora de realizar, de ir formando, a la hora de aprender a hacer diferentes modelos, de que al final todos, desde los más sencillos, bueno, todos, es un chiste más o menos típico de que al final que lo que estamos haciendo son regresiones lineales, aunque todas no son, pero la mayoría de modelos sencillos se pueden hacer igualmente mediante una regresión. Y si empezáis con modelos, si a la larga intentáis buscar una buena bibliografía sobre modelos para hacer modelos de regresión con polinómicos que son no lineales, modelos de regresión con spline cuadrático, hay un montón de tipos que se puede empezar desde la regresión básica e ir yendo a modelos mucho más complejos y al final vais a poder realizar cualquier tipo de test, porque normalmente los test clásicos del diseño experimental normalmente son ANOVAs de 2 vías, de 3 vías, pues si aprendéis a modelar más o menos bien a la larga, que ojalá pudiéramos hacer un curso larguísimo, pero en realidad eso es una cuestión de muchísimo tiempo. Pues es lo que más os va a ayudar, sobre todo si os ponéis con buenos manuales de regresión lineal, modelos lineales, eso es lo que quizás vemos siempre más interesante a la hora de formarnos. Bueno, este es simplemente un ejemplo de una tabla que explica distintos tests clásicos, ¿no? Los TT, los ANOVA y test chi cuadrado. Cómo al final se pueden reducir a una regresión. En realidad este ejemplo no es especialmente importante, es solo para animaros a que cuando os forméis en el ámbito estadístico optéis por eso, darle muchísima caña al modelado. Porque la mayoría de test clásicos se os van a quedar seguramente, creo yo, porque ¿cuántas variables vosotros no creo que usáis 2, 3, tipo... ¿no? Como en el diseño experimental clásico, ¿no? En el campo agrícola y demás, ¿no? Como tenéis muchísimas seguramente, ¿no? Me imagino. Claro. Pues después al final, por ejemplo, los test chi cuadrados clásicos pues, se pueden reducir a regresiones logísticas. Y más o menos todos se pueden reducir a modelos lineales. Bueno, la importancia de todo esto es que sabiendo modelar bien mediante regresión podemos estudiar datos con muchas más variables, como os acabo de comentar, con estructuras mucho más complejas que tengan dependencia entre los datos, estudios longitudinales, anidamientos. Después podemos, además de obtener los test, los p-valores de los test, podemos obtener los efectos, ver cómo varían distintos valores. Por ejemplo, en el ámbito médico puede ser también muy interesante porque puedes obtener modelos específicos para ver pues, cómo varía en función de una edad a otra las probabilidades de las condiciones de una persona. No es lo mismo que tener el test directamente, que simplemente no te da exactamente toda la información, solo nos da la diferencia. Pero obteniendo el efecto ya sí sabemos si es importante o no. Que algo muy típico es que a veces se encuentran en algunos artículos que, bueno, se encuentra que hay
se detecta un efecto, ¿no? El p-valor es menor a tal, pero luego a lo mejor el efecto es pequeñísimo. En realidad el descubrimiento es nada, es que han descubierto un efecto, pero no tiene ningún interés a la hora a lo mejor de cambiar, no sé, la forma de tratar un suelo o de dar un tratamiento. Eso es otra cuestión muy importante. Además de los test, siempre está atento a los efectos. Es decir, cómo varía. ¿Qué diferencia hay entre cada tratamiento? Vamos, la diferencia entre las variables de interés. Y después también eso, que podemos estar controlando, además de por una o dos variables, pues por todas las que más o menos queráis, si tenéis suficientes datos, claro, si no estáis sobreajustando, pues podéis testear vuestro tratamiento pues teniendo en cuenta muchísimas más variables de control. Después, también lo bueno de planificar, de tener en cuenta más o menos antes de hacer la investigación, el modelo que ya vamos a ir aplicando. Perdón, que se me está secando un poquillo la boca. ¿Tenéis un vasito de aire? Que no me he dado cuenta. Mil gracias. Pues sabiendo las variables que tenéis y los parámetros que va a tener el modelo, ya sí que podemos tener cuidado a la hora de saber cuántas observaciones vamos a tener. Vamos a necesitar como mínimo para no sobreajustar. Hay que tener en cuenta que los parámetros no son las variables exactamente, porque cuando hacemos una regresión, si es continua, cada variable sí va a ser un parámetro, pero si es categórica, va a tener tantos grupos, vamos a tener tantos grupos en la regresión, tantos parámetros en la regresión como grupos tenemos, menos uno, que es el que va en el intercepto. Es decir, si tenemos una variable categórica con 5 grupos, van a ser 4 parámetros para la regresión. Es decir, de esta manera, por eso tenemos que tener mucho cuidado y distinguir parámetros de lo que sería la variable, ¿no? Pero bueno, sabiéndolo, hay una norma más o menos aproximada que es 10 observaciones por cada parámetro debemos de tener. Este es el típico número que a veces se dice que es un poco mágico, de 10 por qué y tal. Se suele decir porque es una norma más o menos sencilla y os dais cuenta te puedes dar cuenta muy rápido con un modelo determinado. Pero en realidad se basa más o menos en la fórmula del shrinkage, que lo que mide es lo que he comentado antes, la diferencia entre el ajuste que se está dando en nuestro modelo con el que se daría en la población real. Es decir, como nuestro modelo ajusta una muestra, en realidad estos valores son, la fórmula se obtiene de forma teórica, ¿no? Porque nunca vamos a tener la población, pero si no va a ayudar a evitar ese sobreajuste del modelo y que se parezcan mucho más, los datos sean más cercanos pues, a la población y a la realidad. Cuando tenemos una variable dependiente cuantitativa, pues tenemos es decir, el M sería el número de observaciones, es decir, para saber el número de parámetros que podemos tener en la regresión, en nuestro modelo, sería el número de observaciones entre 10. Es decir, si tenemos 100 observaciones, pues podríamos tener unos 10 parámetros si nuestra variable dependiente es cuantitativa. Después, si nuestra variable es binomial, se tiene en cuenta el valor que se da menos. Por ejemplo, si tenemos 40 síes y 60 no, son 40, es el 40 el que debemos tener en cuenta. Entonces solo podríamos tener 4 parámetros en nuestra regresión para no sobreajustar. En realidad podríamos tener más y se podría calcular, pero ya podríamos estar cometiendo sobreajuste.
Y después las regresiones de Cox es las veces que se da el suceso en el tiempo, el suceso que estamos estudiando, por ejemplo, el fallecimiento o el sanar o el abandonarse en el ámbito social, no sé, el abandono escolar, abandono de universidad, etcétera. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 200 alumnos que están continuando y 40 que han abandonado, pues igualmente podríamos incluir tendríamos 4 parámetros, es decir, serían 4 variables. Aunque cuidado que lo que he comentado antes, los parámetros no son exactamente variables, serían si fueran cuantitativas, porque si son cualitativas, ya dependiendo de los grupos nos podemos ir quedando sin parámetros. Y después, otra cuestión es que conociendo el teo modelo que vamos a aplicar, podemos evitar las probabilidades de obtener un falso negativo, realizando análisis de potencia. Con esto obtendremos el tamaño de la muestra necesario para reducir la probabilidad de este error. Es decir, aparte de tener en cuenta el tamaño de la población, el tamaño de la muestra anterior, el otro sería para no cometer sobreajuste con el modelo. Pero aquí sería también podríamos hacer test previos de potencia para conocer el tamaño de muestra en función al modelo que vamos a aplicar. Por ejemplo, para hacer siempre estos test se necesita la potencia. Por defecto se suele considerar el 80%, pero depende de lo que queráis evitar el cometer es decir, un falso. Siempre me lío entre falso negativo, positivo, el error es tipo 1, tipo 2, eso nos vamos a liar siempre. Es decir, la potencia se considera el 80%. Es decir, claro, se considera, si en realidad tenemos capacidad de obtener una muestra mucho mayor, podríamos aumentar, por ejemplo, la potencia al 90%, porque así podemos reducir el error la probabilidad de cometer un falso negativo al 10%. Es decir, si hay un efecto, hay un 90% de probabilidad de que se detecte. No es lo mismo que... Pero claro, va a depender mucho de los medios que tengáis en la investigación, porque me imagino que si trabajáis con, no sé, test con personas, animales, claro, no sé muy bien las condiciones. Ahí siempre va a estar limitado, me imagino que hay un comité de ética, ¿no? Que tenéis que solicitarlo y... Claro, eso es. Pero bueno, siempre os vais a poder acercar más o menos o saber hasta qué punto vuestro modelo no está, en vez de sobrepotenciado, está bajo de potencia. Pero bueno, ahí podéis saber por lo menos que si no habéis detectado, pues bueno, es que hay una amplia probabilidad con ese número de datos de no detectar un positivo ahí, de que haya diferencias de efectos. Por eso últimamente también se está cuestionando mucho el tema de los p-valores, porque muchas veces en realidad es que no se pueden tener muestras más grandes, por lo que yo veo Nosotros trabajamos sobre todo con alumnados que es investigador o que son profesores o que están en distintas industrias y al final pasa eso, que no pueden estar consiguiendo muestras gigantescas. Es imposible muchas veces, pero bueno, con esto os podéis hacer un poco la idea de los tamaños que vais a necesitar también para evitar ciertos errores. También se puede controlar, podemos tener la n controlando el nivel de significación. Es decir, que esto es la probabilidad de falso positivo. Se puede bajar pues, a un 0,01. Claro, y siempre vais aumentándonos la muestra. Pero por lo menos lo vais a poder controlar de esa manera, con estudios de potencia. Y después, sobre todo, gracias a la bibliografía que recogéis previamente, vais a poder conocer más o menos los efectos, los niveles de significación que se suelen utilizar en vuestro campo. Es muy interesante, sobre todo, los efectos que se dan en los tratamientos para poder indicarlo y ver más o menos la muestra a utilizar. Porque a veces se parte con estos test, lo más difícil en realidad es indicar eso, cuál es el tamaño de efecto medio que queremos detectar, más o menos aproximarlo.
Después, cuando es muy difícil tener el tamaño de la muestra necesario debido a nuestros medios, que pueden ser por motivos económicos, cuestiones éticas, pues lo típico, lo más interesante, que me imagino que en el CSI a lo mejor y en estos sitios que ya sois más cañeros, ¿no? Y que estáis más... Es que yo os tengo muy idealizado, que yo... me imagino que sí que tenéis ya capacidad de ya hacer estudios con otros centros, que no sé, vosotros respondedme que no, vamos, como si estuviéramos en un taller normal, así más informal. Pero eso, sería, lo más interesante sería coordinar estudios con otros centros, universidades y hacer metaanálisis de estos resultados. Entonces, un campo interesante también a nivel estadístico pues, son los metaanálisis. Porque así, si tenemos muchos estudios que están bajos de potencia, pues por lo menos podemos cogerlos todos y hacer un metaanálisis de estos y obtener unos resultados un poco más precisos, ¿no? Después también otra forma de intentar salvar esto son los estudios secuenciales. Estos se suelen dar mucho, según tengo entendido, en medicina. Lo que se hace es ir aumentando, empezar con un número de pacientes. No sé, por ejemplo, aquí es donde yo soy menos preciso porque no tengo esa experiencia, como he comentado, en el ámbito directamente, pero podemos comenzar por 20, hacer test con estos, coger otros 10, meter y seguir testeando continuamente conforme vamos ampliando la muestra. ¿Cuál es el problema? Que se inflan la probabilidad de cometer un falso positivo. Al hacer tantos test, hay muchas más probabilidades de tener falsos positivos. Entonces, con lo que hay que tener mucho cuidado con estos estudios secuenciales, en los que vamos ampliando la muestra, es en aplicar correcciones. Hay una corrección que es la típica, que es la de Pocock, y sobre todo hay que tener en cuenta eso, las correcciones. Que no hacerlo porque al final, siempre en estadística, con una muestra muy grande, vamos a detectar un efecto. Si tenemos una muestra muy grande, se detecta, pero el efecto puede ser mínimo o no ser útil. Después hay otra cuestión muy importante que a veces es un error muy habitual, que es que se categorizan variables cuantitativas. Cuando son... y acaba generando muchas veces que... es decir, muchas detecciones de efectos que dependen mucho como cortes, que dependen mucho de dónde se ha establecido el corte. Es decir, al final acaba generando mucha manipulación del p-valor. Lo habré oído muchas veces como p-hacking, hackear el p-valor. Después también, algo que a veces ocurre muchas veces cuando obtenemos datos que son obtenidos por otras personas, por otras instituciones. Si empezamos a investigar directamente con esto, por ejemplo, en el ámbito de las sociales, pues muchas veces se cogen de Instituto Nacional de Estadística, tal. Normalmente la mayoría pues se da por hecho que están bien hechos, ¿no? Pero muchas veces te puedes encontrar que no tenga el rango de valores que tú necesitas. Por ejemplo, que no falte mucha gente de determinadas edades, que es muy típico, ¿no? O gente de mayor edad, de menor edad, y al final se te escape un rango de sujetos que se está perdiendo ahí la información. Después también, en el consejo anterior de no categorizar, otra cuestión es que se pierde mucha información, porque no es lo mismo un valor que está en el, por ejemplo, si lo dividimos en dos partes, un valor que está en el 49 que uno que está en el 10, uno que está en el 70 que uno que está en el 55. Y es algo muy habitual porque al categorizar a veces se hace como más sencilla la interpretación de ciertos modelos, pero en realidad luego lo hace mucho más problemático y además es difícil de comparar con otros modelos, por ejemplo, con otros estudios, porque cada investigador a lo mejor ha establecido el corte en un punto distinto. Entonces al final lo hace prácticamente imposible de estudiar y de comprender. Y después, una recomendación también muy interesante, si estáis haciendo investigaciones, es simular vuestros análisis estadísticos previamente con datos o de otros estudios, si lo estáis replicando, si podéis tener acceso a esos datos, hacerlo vosotros también con vuestro software estadístico que estéis utilizando, R, SPS, el que mejor se manejéis, pero intentar hacerlo vosotros porque luego siempre hay sorpresas. A veces o el valor
no consigue replicarlo, pasan mil cuestiones. Después también tratad siempre de usáis el software que usáis si ese software puede guardar en código el procedimiento, es también muy útil, porque a veces se dan las situaciones de que, por ejemplo, con software tipo, no sé, para test muy sencillo, muchas veces se usa Excel, ¿no? Porque, bueno, es el que conocemos todos, está genial, pero es muy fácil que en un arrastrar de un lado a otro acabéis cambiándolo todo sin querer y sin mala intención acabe saliendo algo completamente distinto y que nadie consiga replicar el análisis. De hecho, hay un caso muy clásico cuando empezó la crisis de 2008, que eran los economistas, no sé si lo sabéis, los Kenneth y Rogoff, que hicieron un análisis que estaba relacionado pues, con todo el tema de la deuda de los países, de cómo se reducían los crecimientos, y nadie conseguía, compartieron los datos, además ellos no lo hicieron con mala intención, lo compartieron, y nadie conseguía replicarlo. Y después descubrieron que era un simple error de arrastrar. Arrastraron algo mal y no se actualizaron las celdas en el Excel y todo salió mal. Y luego ese informe fue importantísimo a la hora de aplicar medidas de ajuste presupuestario y demás, y eso no eran los resultados luego, no tenía nada que ver. No, se deducía casi lo contrario. O no había efecto, no se detectaba un efecto entre lo que ellos comentaban, ¿no? Después, a la hora de simular estos análisis, si no tenía acceso a datos reales, pues la mayoría de software tienen funciones para obtener resultados con determinados tipos de distribuciones. Así que podéis intentar más o menos imitar vuestros resultados y jugar con eso antes de tenerlos. Y así, cuando tengáis ya vuestros resultados y llegáis, os va a pillar mucho más seguro. Después, el formato, esto es algo es muy básico, pero me da a veces un poco de vergüenza comentarlo, pero bueno, lo comento por si acaso. Normalmente, todos los software estadísticos funcionan muy bien con el clásico formato ancho. Es decir, un sujeto por observación, un sujeto u observación por fila y las variables medidas de este sujeto u observación en columnas. Evitar espacios entre tablas, porque a la larga va a ser un infierno, sobre todo si lo metéis directamente en R o en cualquier software no lo va a leer. Tiene que ser una tabla, monolítica, tiene que ser ahí de piedra, un cuadrado perfecto, que no tenga ningún espacio, porque es muy habitual a veces coger una tabla, por ejemplo, una investigación en un determinado territorio y hacer una tabla. Ahora nos vamos a otro territorio y tengo otra tabla separada. Mejor que separar distintas tablas con el título del territorio, pues ponemos otra variable que sea el territorio, pero que sea todo continuo en una misma tabla y cuadrado. Y luego también otra recomendación es que exportéis a formatos que, aparte del formato de vuestro software y demás, lo tengáis en alguno que lo puedan abrir todos, que sea más abierto, ¿no? Tipo .csv, limitados por comas, porque a la larga, como hay algún problema con el software, puede ser imposible de replicar el estudio, bueno, pueden pasar mil cosas. Bueno, ahora vamos a ver algunos detalles a la hora de comenzar los análisis, algunas cuestiones importantes a revisar. Como he comentado, para mí era imposible, no sabíamos muy bien cómo enfocar el taller, no era nuestra duda, porque en 1 hora o 2 es muy complicado, de verdad, ponernos aquí a hacer un análisis y enseñaros a hacer análisis, porque hay tantos detalles que ver que simplemente os enseñaríamos a hacer un análisis y ya, pero serviría solo para eso, no para más. Entonces, sobre todo, queremos dar más o menos pistas, pequeños consejos y nada, vamos a ir viendo algunas cuestiones, sobre todo al empezar, que nos pueden ayudar a evitar algunos problemas. Al comenzar el análisis es sobre todo interesante obtener en nuestras variables categóricas pues, la frecuencia absoluta, relativa y sobre todo las frecuencias de valores no disponibles de NA. Después en las ordinales igual, absoluta, relativa y frecuencias de datos faltantes. En las cuantitativas pues nuestra media, nuestra mediana, que nos puede ayudar rápidamente a echar un ojo y ver si es un layer o no, según se desvíe la mediana de la media.
ya que la mediana es mucho más robusta a la presencia de outliers, los cuartiles, la desviación estándar y la frecuencia de valores no disponibles. Me equivoco. Vale, las frecuencias son muy importantes, ya que dependiendo del software que estemos utilizando, los test ANOVA son distintos y es muy típico que muchas veces no sabemos que cada software está haciendo un test ANOVA distinto, porque hay 3 tipos con 3 sumas de cuadrados distintas y las interpretaciones pueden ser completamente erróneas si no sabemos bien el test que estamos utilizando. Aunque por lo general, si los datos son balanceados, si tenemos el mismo número de tratamientos, por ejemplo, del tratamiento A tenemos 30, del otro 30, 30, pues ahí no va a haber diferencia casi entre los distintos tipos de sumas de cuadrados, no va a dar en todas lo mismo, pero como el experimento se ha desbalanceado, ya sí va a haber diferencias en los órdenes. Porque, por ejemplo, los ANOVAs de tipo 1 son secuenciales. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos un modelo con una variable respuesta, 3 efectos principales, que es el ABC, y luego 4 interacciones, que hay 3 de grado 2 y una de grado 3. Los ANOVA de tipo 1 lo que testean lo hacen de forma secuencial. Empiezan del modelo más sencillo, que sería el modelo solo con el intercepto, que va a ser la media de los datos, con respecto al primer término, con el término A, por ejemplo. Después testea el A y el A y B. AB, ABC, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a imaginar un modelo más sencillo que este, ¿no? Que solo tenga las variables A, B y C. Si estamos interesados en 2 de estas variables, por ejemplo, en la B y la C, el problema es que la B no va a estar controlada por la C, solo va a estar controlada por la A. Y los valores de la C sí serían correctos, pero los de la interpretación de la B sí sería un problema, porque no estamos controlando tampoco por la C, solo estamos controlando por la A, porque se hace de forma secuencial. R, por ejemplo, por defecto, hace este tipo de suma de cuadrados, aunque luego hay distintas librerías en las que se puede elegir el tipo de suma de cuadrados de los ANOVA. Ahora nos vamos a saltar el 2, vamos a ir directamente al 3, porque el 3 es un poco más sencillo que el 2. El 2 ya sí, los tipos 3 ya sí comparan modelos completos con modelos completos. Por ejemplo, si vamos a no tener en cuenta las interacciones de la A, B, AC, BC, ABC. Hacia abajo eso no lo vamos a tener en cuenta, solo la parte superior. Aquí si estamos interesados en las variables B y C, sí vamos a ver cómo... a ver. Por ejemplo, en la B, si el modelo nulo es A más C, bueno, sería más AB más C, pero bueno, no estamos teniendo en cuenta las interacciones. Sería A más C. Y luego el modelo alternativo es A más B más C. Aquí ya sí se están teniendo en cuenta todas las variables. Y después en la C igual, ya sí está teniendo en cuenta la B. Y en la B está teniendo en cuenta la C, está controlando la variabilidad de la otra. Entonces aquí ya los resultados sí serían más... aquí sí estaríamos controlando y sabiendo cómo influye realmente la B o la C. No como en el anterior, que es secuencial, estamos perdiendo, por ejemplo, cuando estudiamos la B no se está controlando por la C. Y eso ya sí nos haría perder ahí, el resultado es muy distinto. Luego están los ANOVAs de tipo 2, que son un poco más complejos, que lo que comparan es el modelo completo con otro completo, pero tienen en cuenta el principio de marginalidad. Esto es que no tienen en cuenta los valores superiores. Este suele ser el más recomendable porque la interpretación es la más lógica. Cuando, por ejemplo, tenemos creo que este también es el que, no sé si usáis SPS, pero creo que es el que usa SPS por defecto. Y en R muchas librerías también, si lo indicas, pues te lo hace, o incluso algunas también lo traen por defecto. Algunas de modelado directamente no te dejan ni elegir y pasan a este porque es el que tiene menos problemas en el diseño. Porque a este no le afecta el orden de las variables,
como en el primero, como los secuenciales. Y otras cuestiones en el diseño tampoco le afectan. Entonces, es como, si no sabes muy bien cuál elegir, los tipos 2 suelen ser los que mejor se interpretan. Es decir, aquí, por ejemplo, vamos a tener en cuenta, aquí sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las interacciones, pero no vamos a tener en cuenta las de tipo 3. Como podemos ver, si queremos testear el término A, pues sería B más C más BC. Y luego el modelo alternativo sería A más B más C más BC. Es decir, no tiene en cuenta los términos superiores en los que está A. Entonces, esto sería lo más parecido a obtener es decir, lo que realmente influye A en el modelo, en los otros, con respecto a las otras variables. Después, también porque hemos dicho que es interesante, lo primero de todo, mirar los NA, porque sobre todo hay momentos en los que se puede acabar perdiendo mucha información. Y a veces es mejor, claro, en los modelos lo que tenemos es que si falta cualquier valor, por defecto, la mayoría de software lo que hace es borrar esa observación. Te la quita, con que falte una, la has perdido entera, toda la información de todas las demás variables. Entonces, puede ser interesante acabar imputando los NA. La imputación, en realidad, básicamente lo que consiste es en tratar de predecir el valor que falta, el valor que no tenemos disponible. Por esto, más o menos, una regla más o menos a seguir es que cuando nos falta cuando el menos del 3% de las observaciones tienen NA en alguna de las variables, en una o más, da igual, con que pues puede ser interesante. Aquí lo más sencillo es quizá eliminarlas, porque no nos faltan muchos datos, salvo que tengamos muy pocos y sean muy importantes. Ya ahí es complicado, ya ahí dependería mucho de los datos que tengamos y el procedimiento sería además complicado. Pero lo más sencillo, cuando nos faltan tan pocas, es directamente eliminarlos. Pero si tenemos igual o mayor al 3% el número de NA que aparecen en alguna observación, es decir, si tenemos una fila con uno o más NA y tenemos un 3% de estas en las que faltan observaciones, ya sí sería recomendable imputar. Un modelo que funciona bastante bien y que recomiendan algunos manuales es el Predictive Mismatching, que lo que hace es buscar las observaciones más similares que sí están completas y asignarle esos valores a la que no los tiene completos, a la que le falta alguna variable. Esto igual sería, muchos software suelen traerla y es de las que mejor funciona así, por lo general. Sí. Exacto, lo que... Bueno, el Predictive Mismatching, más que una media, es que busca el valor más parecido al que falta. Por ejemplo, le falta solo una variable, vamos a poner algo sencillo, le falta una variable nada más. Pues en los valores por ejemplo, si tenemos 4 variables y falta una, pues busca que tenga las otras variables con los mismos valores, busca que tenga exactamente los mismos valores o los más parecidos posibles y le imputa ese valor que falta. El cuarto que falta se lo incluye. A veces hace una media, hay distintos procedimientos, pero te incluye ese, el de la observación más parecida. Por ejemplo, nosotros, no sé, tenemos que una variable tiene 3 años de edad. La tensión, no sé, 20, bueno, no tengo ni idea, 20 no sé qué. Y luego nos falta el otro. Pues si encuentra un valor que tiene esa tensión y esa edad, le va a imputar ese valor. Es verdad que al fin y al cabo lo estás prediciendo y eso puede dar errores, pero al menos no estás perdiendo la respuesta. Es decir, le puede faltar un valor y no estás de todo bien imputado, no hay forma tampoco de saber que se ha imputado bien, pero no has perdido todas las demás variables. Por ejemplo, de 4 has recuperado 3 y la respuesta. Y si tienes ya 10 y con que te falte una, pues ya tienes 9 variables recuperadas más la respuesta. Después hay otras formas de imputación mucho más sencillas, que es, por ejemplo, incluir la mediana del valor, si es cuantitativa, o la moda, si es cualitativa.
Pero bueno, en realidad estas las más sofisticadas más o menos sería esta, ¿no? Un PMM. Y después también hay modelos que lo hacen de forma secuencial, es decir, que no tiene por qué faltarte una, que si te faltan dos también las puedes obtener. Lo que pasa es que empieza por orden, empieza por la que tiene más valores faltantes y va asignando. Lo hace como en cadena, va encadenando unas con otras hasta que tenemos todos los valores faltantes. Después otra cuestión que hay que tener en cuenta es que hay distintos tipos de NA. Están los Missing Completely at Random, que estos serían los que nos faltan realmente pues por un accidente que no tiene nada que ver con ninguna variable que estamos midiendo. Es decir, se nos ha caído una probeta, ese día se fue la luz y tenemos automatizado el sistema que toma los datos de temperatura y se ha perdido. No tiene nada que ver con lo que estamos midiendo. Después están los Missing at Random. Estos son los que faltan, pero faltan en función a otra variable que tenemos. Por ejemplo, no sé, en el ámbito psicológico, un ejemplo que es más o menos típico es que los hombres tienden a responder menos ciertas preguntas. Entonces, más o menos, vamos a poder obtener, a la hora de imputar, si es un Missing at Random, sí se puede más o menos afinar, porque si ves que es hombre, que tiene tal edad, tal, pues es más fácil imputar lo que falta. Por lo menos esa información pues no se va a perder en función de la respuesta que estemos estudiando. Después están los Informative Missings. Estos son los más problemáticos, porque estos son los que nos faltan y no son en función de ninguna variable de la que estemos estudiando y además no sabemos cuál puede ser, el por qué falta. Y también se suelen dar, los Informative Missings se suelen dar también en valores muy extremos. Cuando tenemos valores muy extremos y valores muy pequeños. Por ejemplo, a la hora de preguntar salarios a la gente en un estudio así sociológico, lo que sea, temas de economía, los salarios muy altos van a ser problemáticos, los muy bajos también puede ser que no te los den. Es decir, es cuando algo falta, es redundante, es cuando algo falta porque falta, exactamente, es porque hay muy poco, o porque hay mucho, o cuando nos falta un dato porque alguien está demasiado enfermo, porque y cuestiones por el estilo. Es decir, la cuestión es que la mayoría de los métodos de imputación se toman como supuesto que los NA son Missing at Random. Es decir, que faltan porque faltan en función a una variable que estamos estudiando. Y por esto se pueden imputar, porque más o menos, claro, pues podemos buscar variables similares y obtener su valor. Después también a veces se puede imputar por regresión. Bueno, los métodos de imputación son múltiples. Podéis buscar, hay manuales muy completos pero vamos, el método que he indicado suele funcionar muy bien. Y en algunos manuales directamente te dicen que use ese. Después, también cuando empecéis a hacer un estudio, os recomiendo también mucho hacer gráficos de densidad de las variables, porque es muy fácil detectar valores extremos debido a una mala imputación, a una mala grabación de los datos, a una mala inclusión de los datos. Aquí veréis que he usado un conjunto de datos muy típico y lo que he hecho es poner un outlier para que se vea la diferencia entre cómo se vería un gráfico de densidad con el outlier y sin el outlier. Por ejemplo, a la derecha lo tenéis sin el outlier y veis que los valores rondan entre 2 y 4, 4 y medio. Y en este de repente se ve como muy apuntado hacia la izquierda y a la derecha hay un valor sobre 40 ahí, un valor extremo. Es decir, esto es muy interesante sobre todo que lo hagáis con todas, porque os va a dar una idea de las distribuciones que tienen vuestros datos y además estos errores de notación se van a encontrar, porque a veces te pueden hacer la vida imposible cuando tienes muchísimos datos, pueden darte unos resultados completamente distintos. Y si no lo miras no te vas a dar cuenta. Entonces vais a encontrar cosas por el estilo, unas desviaciones bestiales hacia la derecha, ¿no? Como en este caso, una cola muy larga hacia la derecha o una cola muy larga hacia la izquierda. Y eso normalmente es símbolo de que ahí salvo que vosotros sepáis que los datos se comportan así, que ahí
en vuestro campo hay algunos valores que pueden ser muy amplios y luego otros muy... puede haber muchos valores como atípicos y que son normales, pues esto ya también depende de lo que vosotros conozcáis de vuestro campo, ¿no? Y si lo factible que es o no. Pero así de primera, si lo haces de golpe, pues te evita todos estos problemas. Después vamos a ver un poco la importancia también de los gráficos para detectar algunos errores. Vamos a poner un ejemplo muy típico, que es el cuarteto de Anscombe, que consiste en 4 conjuntos de datos que tienen una X y una Y, y todos tienen los mismos valores. Si hacéis los estadísticos, si hacéis la media, mediana, desviación típica, todos son iguales. Pero, ¿qué pasa si los graficamos? Estos 4 conjuntos de datos, que aquí ya sí se ve que hay problemas con la mayoría, ¿no? Podemos ver como en el primero, si hay una recta de regresión pues más o menos correcta, que no es ningún problema. Después en el otro vemos que la relación aquí, quizás para modelar estos datos, pues no sería una regresión lineal clásica, sino una polinómica o algún spline, alguna cosa por el estilo. Después, en el gráfico de abajo a la izquierda podemos ver unos outliers. Como nos desvía, se ve que hay una relación lineal muy clara, pero hay un dato atípico. Después en el cuarto gráfico vemos cómo realmente no hay ni siquiera relación, pero si hiciéramos la regresión nos estaría dando lo mismo que en el primero, que es totalmente correcto. Pero en este ni siquiera hay relación, porque vemos que en X todos los valores de Y van variando, pero no tienen ninguna relación con la X, sino que ahí hay un valor que nos está generando esa correlación. Bueno, esto es un ejemplo muy típico, que es muy gracioso porque es lo mismo. Tenemos los mismos valores. Si tomáis los descriptivos y hacéis las típicas medias, desviación típica, son los mismos, pero luego son completamente distintos los gráficos que se obtendrían. De aquí la importancia sobre todo de que hagáis todos los gráficos posibles. De primera, pues eso, ahora vamos a ver todos los tipos de gráficos más sencillos, pero que hagáis que juguéis todo lo que podáis, porque os podéis encontrar sorpresas. Si solo os guiáis por las medias y demás, ¿no? Por la correlación a lo bestia. Vale, pues los típicos de gráficos, los típicos, si tenemos una única variable categórica, pues los clásicos diagramas de barras, para conteo, también para representar tablas de frecuencia, también se pueden utilizar para expresar ranking, después los diagramas de sectores, para expresar proporciones. Estos, aunque todavía se usan y se ven en algunos artículos, son quizás los menos recomendables porque son muy difíciles en realidad de interpretar, porque los ángulos, a nivel de percepción, las personas no tendemos a diferenciar igual los ángulos que las diferencias entre puntos. Por ejemplo, en el primer gráfico se ven muy claras las distintas diferencias, los valores, los podemos medir a ojo muy rápido, pero lo otro, si nos dijera ahora cuál es el porcentaje de cada grupo, pues es prácticamente imposible hacerlo a ojo. Es decir, si podéis siempre tirar por gráficos de barras que representen las proporciones, pues mejor, y evitar este tipo de gráficos, ¿no? Como los diagramas de sectores. Después, cuando tenemos una variable numérica continua, pues hacer histogramas también es interesante para encontrar los distintos, es decir, ver las distribuciones, ver si hay algún outlier, que también, al igual que con los de densidad, pues se pueden detectar. Gráficos de densidad, que es como lo que hemos visto antes. También hacerlos, por ejemplo, por grupos, ir jugando todo lo que podáis. Después, cuando tenemos una variable numérica y varias categóricas, pues podríamos hacer diagramas de cajas, que lo bueno que tienen es que nos dan el rango intercuartílico y las medianas. También aquí ya también he puesto algunos un poco más complejos, un poquito más complejos, ¿no? Que ya sí tienen en cuenta dos grupos. Después, otro aviso, los botplots son muy cómodos para ver diferencias entre distintos
por ejemplo, diferencia entre tratamientos, distintos grupos. Pero lo malo que tiene es que a veces pueden ser, por ejemplo, bimodales y en un boxplot no lo vas a ver. O que haya muy pocos, o que haya una n muy pequeña por cada diagrama de caja y se enmascara. Es decir, puedes ver un resultado como muy bonito y luego a lo mejor has tomado 5 mediciones o la distribución de los datos es bimodal y puede que luego con el modelo no llegue a encajar. Aunque también deciros que, aunque hemos visto antes los gráficos de densidad, sobre todo guiaros con ellos para ver más o menos la distribución, también sobre todo para evitar los errores, pero no os obsesionéis mucho con la distribución que no sea normal, porque es muy habitual que la mayoría de modelos, los supuestos, sobre todo en los modelos paramétricos, es que sean normales, pero lo que tiene que ser normal no es la distribución de cada variable, sino la distribución de los errores del modelo, que serían los residuos del modelo. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos obsesionamos mucho haciendo gráficos de densidad de primera de todas, intentamos a veces transformarlas, y si transformas, y al transformar esas variables, al final el modelo se puede convertir en una caja negra que no tiene interpretación. Por eso hay una alternativa también, que es dibujar los boxplots, por ejemplo, acompañados pues, por un gráfico de violín. Como podéis ver, por ejemplo, en el grupo B, pues podéis ver que si hubiéramos visto el diagrama de caja en el que se basa, es perfectamente simétrico, diríamos, pues tiene una distribución normal esa variable, pero en realidad, si veis el gráfico, cómo muestra la distribución, porque los gráficos de violín en realidad es como si pusiéramos dos gráficos de densidad unidos, de forma simétrica. Entonces aquí se ve claramente que la B, que el grupo B es bimodal. Después a veces también es interesante que reflejéis pues, el número de medidas que representa cada grupo. O que también a la vez de esto dibujáis los puntos sobre los boxplots. Porque te da una idea es una forma más difícil de que te engañen, ¿no? Con ellos, de que sean engañosos. Después, cuando tenemos dos variables numéricas, pues los clásicos serían pues, diagramas de dispersión. También es interesante hacerlos para ver más o menos la relación que hay previamente entre nuestra variable respuesta y nuestras variables independientes, nuestras variables independientes, tratamientos. Después también a veces estos se pueden acompañar de forma más sofisticada con pues histogramas en los márgenes, aprovechar, por ejemplo, el tamaño de los puntos para reflejar otras relaciones. Por ejemplo, aquí esto es el peso, el gasto de gasolina, de millas por galón, es decir, la gasolina que gastan en coches en función a lo que consumen. Lo que se puede ver y abajo sería el peso. Se puede ver que a la izquierda están los menos pesados, son los que menos consumen. Pero después también, aprovechando los tamaños, también podemos indicar, por ejemplo, no sé, aquí es un caso muy simple, ¿no? Con coches. Pues los cilindros, podemos aprovechar también e ir jugando para ir buscando otras relaciones. Después, cuando queremos representar la variación de una variable con respecto al tiempo, pues serían series temporales. Aquí recomendaros, pues podéis, a veces comparar una serie temporales de dos grupos distintos. Después, esta es un ejemplo un poco así de humor y tal, pero también se pueden hacer a veces algunos gráficos, y sobre todo no sé si hacéis divulgación también vosotros, o pósteres en ciertos sitios que os pueden, no sé, para todo el tema de investigaciones y demás, pues sobre todo cuando buscáis algo más así más para llamar la atención, también se pueden hacer, por ejemplo, las distintas series temporales, por ejemplo, aquí están representadas en función a distintos territorios de Londres, forman a su vez un mapa, pues todo ese tipo de cosas son muy llamativas. Y bueno, a nivel me imagino, de cosas más serias no servirá, pero bueno, si hacéis pósters, tal,
No dudéis en buscar con distintos softwares, que hay cosas muy, muy interesantes y también os pueden ayudar a que sean más vistosas y demás. Después, con respecto a tipos de gráficos y si queréis buscar, por ejemplo, en función a lo que queréis expresar y queréis hacerlo para lo que he comentado, cosas tipo pósteres, tipo divulgación, que sea algo más llamativo, pues hay un material muy chulo que lo usa el Financial Times, que lo tienen en esa web, que aquí es que no se puede ver con un póster grandísimo, pero podéis encontrar en función a lo que queréis expresar muchísimos tipos de gráficos. Después también hay una guía muy, muy chula si usáis R, que es la de la BBC, que también para lo que es para hacer gráficos muy limpios, que a nivel de divulgación también, pues puede ser muy interesante, también os lo han anotado, porque ahí ya sí vais a tener hasta el código en R y es básicamente su guía de estilo. Y está muy, a lo mejor lo podéis adaptar más o menos a vuestras cuestiones más de investigación, que son seguramente más serias, pero seguramente os puede venir también muy bien. Después, recomendaciones para lo típico, para hacer un buen gráfico. La más clásica es que haya una ratio información-tinta baja. Esto es que a nivel gráfico utilicéis, es decir, que el nivel de detalle corresponda con los datos que queréis utilizar. Por ejemplo, este es un caso muy típico de lo que no habría que hacer. Además está sacado, luego en la bibliografía al final, está el enlace, que es una recopilación de gráficos sacados de artículos científicos, que no son de... No son, porque muchos sí son del ámbito televisivo, que son muy típicos, pero también en el ámbito científico a veces hay cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, en lo primero, el 3D. Es imposible, si ya es difícil distinguir el tamaño de los distintos quesitos del diagrama de sectores, ya si lo pones en 3D es que no se entiende nada. Y si luego tienes que acabar indicando los porcentajes por cada sector del diagrama, pues al final es casi mejor haber hecho una tabla y ya está, porque es que han dado 4 porcentajes. Pues más o menos eso, tratar de hacerlo sencillo y que se ajuste también a la información que queráis dar. Ahora. Después, muchísimo cuidado con las perspectivas. Sobre todo, cuidado con las 3 dimensiones. Esto es muy habitual también. Por ejemplo, este gráfico hubiera sido mucho mejor, lo primero de todo, pasarlo a 2 dimensiones y luego haber hecho, por ejemplo, un gráfico de puntos, porque las barras aquí no están representando una frecuencia acumulada, están representando una ratio, que es un punto en realidad. Pues lo podríamos haber reflejado con un punto en vez de con una pedazo de barra, con 4 pedazos de barra, que luego son imposibles de ajustar con los ejes, ¿no? Es que directamente no se pueden leer, no se sabe lo que hay ahí. No se pueden ver los resultados y se podrían haber hecho directamente, pues por cada trimestre, haber hecho un punto de un color distinto y haberlo hecho en 2D y ya está. Y se podría leer directamente con respecto a los ejes, no habría tanto problema. Después también mucho cuidado al utilizar los datos. Aquí un ejemplo del típico fallo del típico error por categorización. Por ejemplo, el primer gráfico lo que trataban de representar era
el porcentaje de personas que decían, que respondían que era esencial vivir en una democracia en una encuesta. Claro, podemos ver que los datos pues, son bastante alarmantes, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, solo el 25%, en Estados Unidos igual, en Gran Bretaña, Nueva Zelanda. Se ve que, pues, que son horrorosos. Y este es el típico gráfico que también se le llama que está provocando un efecto halo, porque es un gráfico bastante elegante, parece que está muy bien hecho, pero lo que han hecho es, el problema que se dio es que luego se descubrió que en realidad estaban categorizando los datos, es decir, solo tomaron las respuestas que eran un 10. Es decir, los que consideraban totalmente, que era totalmente esencial vivir en democracia, ¿no? Los que más valor le daban. Y todos los demás lo retiraron. Entonces, al categorizar, pues claro, se veía un declive bestial en la confianza en la democracia y demás. Después, el segundo gráfico, con el segundo lo que hicieron ya es utilizar realmente los datos de la encuesta, que era valorar la importancia de vivir en democracia del 1 al 10. Se ve que en las generaciones nacidas en los 90 otorgan una menor puntuación, pero ya no es tan alarmante como un 25% de personas que creen que es importante. Claro, y aquí se ve, por ejemplo, en Gran Bretaña sí se nota que hay un cierto declive entre las generaciones más jóvenes, pero ya ronda un 7,5 y un 8. Y luego si se ven los intervalos de confianza, también se ve que son más anchos en las personas que nacieron en los 90 y bueno, y que hay algo menos de valores. Sigue siendo una cierta es más o menos lo que querían quizás decir los autores del primer gráfico, pero no es tan alarmante como en el primero. Sobre todo tener mucho cuidado con eso. A la hora de las categorizaciones pueden generar muchos problemas. Después, también es muy interesante conocer qué tipo de forma y diseño, con qué tipo de forma y diseños tendemos a errar mucho más al interpretar. Estos son resultados de un estudio que pidió a con distintas personas con las que experimentaron que dijeran la diferencia entre los distintos puntos coloreados. Por ejemplo, es que me esperaba que yo iba a tener una pantalla pequeña, no me imaginaba yo el exacto, en el primero, veis los 1, 2 y 3 que hay arriba, podéis ver que la diferencia es decir, lo que se veía era la comparación entre distintas posiciones, es decir, lo que le pidieron era que compararan el gráfico morado con el amarillo y que dijeran qué diferencia creía que había entre ellos. Y se veía cómo iban fallando cada vez más en función al tipo de gráfico utilizado, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos pues, dos barras una al lado de otra y solo medimos la diferencia entre una y la otra, pues se tendía a errar menos. Luego ya si se separaban y las barras tenían un distinto formato, se erraba un poco más. En el tercer gráfico están separadas, seguimos midiendo diferencias entre puntos, las diferencias de altura, pero se erraban más, pero también son algo menos malas, pero luego, por ejemplo, si ya empezamos a comparar longitudes, que no es solo la diferencia entre un punto y otro, sino cuál de los sectores del gráfico es más grande, ya los errores iban siendo cada vez mayores. Luego, al comparar ángulos, las personas igual tendemos a errar bastante más. Luego, cuando son áreas circulares, ya es cada vez peor, y las áreas rectangulares es lo que peor distinguimos. Y bueno, abajo podéis ver los resultados de cómo iban aumentando los errores. Se hicieron 2 estudios, luego en uno se amplió con los diagramas de sectores, con las áreas circulares y las áreas rectangulares. Con esto lo que queremos decir, pues más o menos eso, que siempre al hacer gráficos tratéis de evitar ángulos, áreas circulares, cuestiones por el estilo al comparar, y que siempre intentar que sean posiciones que empiezan en la misma escala, que están todas empiezan desde el mismo punto, que no empiezan en puntos separados, porque si no, las comparaciones se vuelven cada vez más difíciles. Y bueno, ya más o menos, creo que... Vale. Esta es más o menos esta es la bibliografía que he utilizado para esta charla. Sobre todo, ahora os voy a dar
alguna de la bibliografía que está aquí está en la siguiente diapositiva, pero la voy a recomendar por si queréis. Claro, mi formación, al ser toda con R, es muy sesgada hacia este software, manuales y formaciones relacionadas con este, ¿no? Pero por lo menos puede resultar interesante a lo mejor para pasarlo a vuestro software o buscar algo parecido y demás. Vale, si queréis, no sé si estáis formando en R, para empezar, una de las bibliografías más interesantes es R for Data Science. Si no tenéis ni idea de R, para empezar a cacharrear, este es de los más modernos. Después, ahora mismo en el ámbito de R, no sé si sabéis que conviven como dos estilos de programación. En realidad no es un problema y antes o después vais manejando todo, ¿no? Pero hay un estilo que es como más el tidyverse y otro es RBase, que es un poco más tradicional, un poco más complejo, pero bueno, este se basa en el que se está utilizando ahora mucho, que es el tidyverse. Y que, bueno, es un poco más intuitivo a la forma de programar y puede que os interese para arrancar. Después, con respecto a cuestiones de visualización de datos, Fundamentals of Data Visualization. Vaya. Y tiene muchos ejemplos por ejemplo, los gráficos de los experimentos sobre la percepción de los distintos gráficos vienen de ese libro, y es muy interesante porque te da una cierta intuición de cómo trabajar, porque hay veces que hay manuales que son quizá demasiado ortodoxos e intentan reducir los gráficos al mínimo y casi son tan minimalistas que también dificultan al final la comprensión. Y más o menos es algo bastante equilibrado y también tiene muchos ejemplos con R. Después hay otro que es de Kieran Healy, el Data Visualization a Practical Introduction de Princeton University Press, que también está hecho todo con R, con muchos ejemplos que seguro os puede venir muy bien. Después, a la hora de empezar en el ámbito de modelos lineales, de ir haciéndolos cada vez más complejos, pues uno muy clásico es NR Companion to Applied Regression de Foy-Weber. Después el de modelos lineales con R de Faraway, este es muy clásico. También lo que os comento, cada libro a veces van a tener estilos de programación distintos, pero bueno, sobre todo si vais ganando intuición con los modelos que tenéis que aplicar y demás, os va a venir muy bien. Después está Linear Model, después Regression and Other Histories de Hermann Hili-Bettari. Este está muy bien porque está orientado a las ciencias sociales y quien venga de las ciencias sociales es bastante interesante y además ya empieza a tener un cierto nivel este manual. Después, uno que es muy completo es el de Frank Harrell, Regression Modeling Strategies. Este es de los mejores y tiene modelos desde los más, empieza por lo básico, regresión lineal simple, pero ya aplica modelos no lineales, modelos ordinales, regresiones logísticas, modelos orientados a análisis de supervivencia. Este es de los más completos. Después si estáis en el ámbito del diseño experimental un poco más clásico, tipo ingeniería agrícola y demás, el Design of Analysis of Experiment with R es también muy bueno. Y luego el ámbito de los PCA, clustering, creo que tiene algo de clustering, algo de modelos jerárquicos, K-media, creo que también tiene, pero sobre todo en el ámbito de los análisis de componentes principales y análisis de componentes, el Exploratory Multivariate Analysis, le ha metido un acento en el autocorrecto, by Example Using R de Husson, también está muy bien. Bueno, y nada, claro, lo que he comentado, la charla, lo que queríamos era, claro, no sabíamos muy bien lo que hacer, sobre todo a nivel de si hacer algo muy específico con R, pero que solo fuerais con eso, si daros así muchas pistas de muchas cuestiones con las que tener cuidado y demás, y al final lo orientamos así, pero si queréis preguntarme alguna duda específica o lo que sea, no dudéis en escribirme, mi contacto es ese, tutor-master@maximoformacion.es. Si queréis bibliografía, que os amplíe alguna cosilla de las que he dicho aquí, que os mande PDF, ahí, por ejemplo, el tema para evitar toda esta cuestión
para evitar los sobreajustes, porque os he dado la versión un poco más de andar por casa, ¿no? El dividir entre 10, pero luego si queréis tener la fórmula en la que más o menos se basa, pues lo puedo también, lo podemos enviar, o cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirme ahí. Ay, perdona. Ay. Y bueno, nada, ¿tenéis alguna duda? ¿Vosotros estáis con qué tipo de cuestiones estáis investigando? ¿Tenéis dudas sobre los modelos que vais a aplicar? Lo que queráis. ¿Con qué? Espérate un momentillo. Voy con el micro. ¿Hay otro? Está encendido directamente. Que no sé si estás familiarizado con es un programa, pero en el fondo es programable, porque tú le puedes como educar a que haga ciertas cosas y se llama ImageG, era el antiguo y ahora lo han versionado a Fiji. Y vale, nada, es que era una duda concreta, por si tenías un manual, es que estamos intentando hacer un macro para automatizar un tipo de contaje que es muy laborioso, y por si tenías algún tipo de tutorial, porque tenemos problemas, pero tenemos problemas por nuestras limitaciones en programación. Entonces, si tenías algún tipo de tutorial como el que has empezado a hablar de R, es que no sé qué lenguaje usa ese software. Claro, sí. ¿Y sabes más o menos, tienes alguna idea del lenguaje, por curiosidad? ¿No? ¿Se basa en R, en Python, en algo Yo por el creo estilo? que es R. Ay, si es Creo. R, ¿y qué queréis hacer? Querríamos, o sea, la cosa es que tú tienes una imagen, una inmunofluorescencia, y queremos cuantificar células. Lo que pasa es que hay diferencias entre células y agregados, entonces queremos distinguirle al programa para que solo nos cuente los redonditos que son células y que no cuente los agregados. Entonces, Vale. claro, eso el programa no es capaz de diferenciarles, entonces lo tienes que ir haciendo manualmente. Pero si hubiese una forma, pero no sabíamos. En R hay un manual, es que no tengo... ¿Tenemos aquí acceso a internet o...? ¿Ya sabes? Ya, sí, Ya está, entonces. ya está. Vale. Sí, vale. Y si no, escríbeme al correo y indícamelo que hay un libro, un manual bastante bueno de visualización, de Machine Learning con R, de Deep Learning, que normalmente se suele utilizar pues para cuestiones de estas de identificar células, por ejemplo, un alumno nuestro una vez, bueno, él mismo consiguió hacerse para detectar los parásitos que estaban muertos de los que no. Me imagino que Claro, algo es de ese estilo, pero hemos conseguido han conseguido como afinarlo, pero no han llegado al punto, y nos estamos peleando con ello, de enseñarle a discernir, porque claro, el tamaño de partícula es el mismo, entonces no podemos filtrar por partícula, Claro. porque es básicamente por la irregularidad. Porque una célula no deja de ser irregular y un precipitado es un punto, pero tiene el mismo diámetro. Pero era simplemente por si estás familiarizado, por si... Claro, así de cabeza no, pero sí hay manuales orientados un poco al tema de trabajar con imágenes. Vale. Y a lo mejor no sé si te podría servir. Claro, Vale, es que sí, son cosas tan especializadas que... Ya, claro, no, es que es súper concreto. Y de por memoria eso. no me lo sé, me sé un montón y sé que existen y las editoriales más o menos, pero tendría que revisarlo. Pero de verdad que escríbeme, de verdad, Vale. que respondemos. Vale, pues muchas gracias. Y te envío lo que encuentre. Después, este alumno también usó Python y creo que está usando algo tipo TensorFlow, alguna librería de este tipo y le fue muy bien. Incluso llegó a automatizar el microscopio para que fuera. Eso ya... Eso fue una locura, pero... Vale, pues muchas gracias. Nada, lo siento mucho no haber podido ser más detallado. Pero vamos, de verdad, escribidme. ¿Alguien tiene alguna preguntilla más? ¿Alguna cosilla? Nada.